A Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Habíamos hablado en este recorrido por los empresarios del petróleo cómo la cosa había empezado en Pensilvania con Rockefeller, cuando era un monopolio y solamente la Standard Oil era la única que proveía de petróleo, la única que había comercializado y montado la primera industria del petróleo. Luego habíamos visto, después de conocer a Rockefeller, sus mezquindades y su torva personalidad, cómo Dieterding, en Holanda, va a producir la fusión entre la Dutch y la Shell y va a continuar la historia del petróleo en Europa y va a ser la competencia de la Standard, va a ser el primero que va a competir con la Standard desde la producción de petróleo en Europa, desde el petróleo ruso, desde los pozos de Bakú, y va a ser, digamos, el equivalente de Rockefeller en Europa. Pero todo este petróleo se va a sacar primero de Rusia y luego se va a sacar más adelante de Mesopotamia. La tercera parte de este cuadro, de este triángulo del petróleo, de quienes montaron la industria, se encuentra en Turquía. Y es el personaje de hoy, es Carl Gust Gulbenkian. Gulbenkian, quien después sería conocido como el hombre del 5%, después contaremos por qué, ante la historia va a quedar así. Gulbenkian es la tercera parte de este triángulo que es la manera como se montó la industria petrolera y como la sociedad industrial se vio, digamos, inmersa totalmente en el petróleo como el líquido vital que garantizaría su expansión, su crecimiento y su posibilidad energética. Entonces, Gulbenkian y Dieterding van a ser socios durante mucho tiempo porque realmente todos ellos especulan con fuentes que no existen. Las fuentes existen es en Rusia y de ahí es en Bakú y de ahí es donde se va a sacar. Entonces, Gulbenkian es armenio. Los armenios son un pueblo muy antiguo que ha sido igualmente repartido por los turcos y por los rusos según la expansión de cada imperio. Entonces hubo a principios de siglo una matanza generalizada de armenios, más de un millón de armenios fueron asesinados por los turcos a comienzos del siglo XX, y este es un odio bastante complicado el que ellos tienen. Entonces, del sufrimiento de su pueblo, de la circunstancia en la que él tiene que huir durante una de las matanzas que existió, viene una personalidad completamente desconfiada. Todo lo revisaba 5 veces, tenía equipos de médicos diferentes para que un equipo opinara una cosa y el otro contrastara el diagnóstico. Cuando compró una colección de monedas de oro, tenía varios verificadores. Cuando compró la colección de arte, tenía varios curadores para que pudieran contrastar los dictámenes. Era un personaje que no confiaba ni en su sombra. Ese, digamos, es uno de los rasgos que le va a quedar del principio de su tortuosa historia. Este hombre, digamos, de sus orígenes tortuosos, porque la historia de él va a ser finalmente una historia de buena vida, pero empieza un poco difícil. Él va a ser hijo de petroleros. Sus padres eran petroleros. Y él es digamos, él va a crecer en los bazares. Y crecer en los bazares es lo que le va a dar todo el tiempo. Después él se va de Armenia, se va de Turquía, y luego ya cuando viene la época de la restauración y todo eso, él puede volver. Pero su primera infancia va a transcurrir en Turquía. En Turquía él se la pasaba en los bazares, y entre los bazares aprendió a regatear. Él, toda su escuela empresarial la hizo mirando cómo la gente regateaba en los bazares, y su fundamento, digamos, como empresario, es pedir rebaja. Entonces, él aprende a pedir rebaja de tanto estar en los bazares. Normalmente dicen que en los bazares turcos, el que vende ofrece el doble del precio y el que compra ofrece la mitad. Y de ahí para adelante empiezan a tratar de encontrarse en un punto medio. Pero se considera en Turquía que es una ofensa no regatear. Comprar algo por el precio que se le venden es poco más o menos que un acto desconsiderado que suprime la mitad de la diversión de la venta, que es el regateo. Entonces, este personaje crece en lo que es lo fino de un regateo de bazar turco,
lo que llaman un bazar turco, digamos, en el sentido cultural en que se hace el estereotipo de los turcos, como negociantes, como personas que todo el tiempo piden rebaja, como personas que tienen una gran astucia en materia de compras y de ventas. Ese va a ser Gulbenkian. Entonces, esta escuela doméstica de regateo lo va a convertir en un negociador feroz. Es desconfiado, es negociador, y después vamos a ver que tiene una tercera característica, y es que es cañero. Además de esto, va a echar unos cañazos absolutamente increíbles, va a vender lo que no sabe si existe, va a afirmar lo que no sabe si hay, pero diciendo que sí, que todo eso está ahí. Entonces, este personaje es un avivato, un oportunista. Es un sibarita, nombre buena vida, que le va a gustar, digamos, le va a gustar la buena vida, y es un personaje que está metido, digamos, es como una especie de timador, ¿no? Es uno de esas personas que haría trampa en el juego, pues que sería capaz de blofear, por ejemplo. Él era capaz de blofear, era chicanero, era, digamos, un personaje carente de la austeridad que tenían los otros empresarios, de esa frugalidad que tenía Rockefeller, digamos, de ese gesto así adusto que tenía Rockefeller. Gulbenkian no, Gulbenkian era un personaje muy desconfiado, inamovible, pero era también un tipo capaz de meterse en cualquier agujero, en cualquier negociación, y de una persistencia. Este hombre tenía el don de la constancia, entonces era capaz de buscar una cosa el tiempo que fuera posible hasta que la lograra. Era un negociador como una especie de mercachifle, como un negociador de pueblo, como un vendedor de pócimas, como un vendedor de alfombras voladoras, como haga de cuenta, como esos que llegan a vender esos líquidos, esas pócimas que son para todo, para el amor y para la tos. Ese era Gulbenkian. Y así, entre la caña y la rebaja, va a conseguir una de las fortunas más legendarias del siglo y va a instalar toda la parte de la industria petrolera del Medio Oriente, y va a ser uno de los artífices de la creación de los estados árabes modernos. Como este personaje va a tener unas implicaciones nunca vistas con esa personalidad tan supremamente escurridiza que va a tener. Entonces, este personaje es hijo de petroleros, y un día él quería estudiar física y el papá le dijo que no, que eso sí era un disparate académico. Lo mandó para Bakú. Bakú, recordemos, queda en una de las antiguas repúblicas de la ex Unión Soviética, que hoy se llama Azerbaiyán. O sea, siempre se ha llamado así, pero hoy es independiente. Azerbaiyán, Bakú es la capital de Azerbaiyán. Y por ahí pasan los enclaves petroleros más grandes, digamos, son los yacimientos grandísimos, son ahí. Entonces a él lo mandaron a Bakú. Y esa vez, cuando fue de vacaciones a Bakú, fue la única vez que estuvo cerca del petróleo, que vio un pozo, que le cayó encima el chorro del petróleo cuando emana de la tierra en el momento de la perforación. El resto del tiempo, el tipo va a estar hablando de una cosa donde nunca ha estado, que no conoce y no sabe. Digamos, sí sabe, pero se inventa. Él solamente ese día vio el petróleo. El resto del tiempo, a diferencia de todos los empresarios que hemos visto que han estado en contacto directo, físico, manual prácticamente con todos los negocios que han hecho, este va a negociar con puros papeles. Y va a ser, digamos, un personaje que va a crear la ficción del petróleo con una astucia que lo va a volver realidad. Digamos, él se inventó un poco de cuentos y va uno a ver y le salieron, pero cuando se los inventó no sabía si eso estaba ahí o no estaba ahí. Entonces, este personaje va a entrar a formar parte del mundo del petróleo, va a especializarse en tecnología de petróleos, va a ser brillante académicamente, va a ser un personaje, un contador también metódico, y va a tener un sentido muy claro de las cifras, un sentido muy claro pues como contador que era, va a tener ese sentido, digamos, de lo que es el tratamiento de cifras en los negocios. Bueno, este personaje se va a asociar con Dieterding, y con Dieterding, el de la Shell y el de la Dutch. Entonces la historia nos arranca en Titusville, en Pensilvania, nos arranca con el montaje de la Standard, con el Trust. Luego nos arranca con la manera como Dieterding va a unir las dos grandes petroleras que van a ser la Dutch y la Shell. Y este personaje, Gulbenkian,
va a crear una especie de compañía ficticia que se va a llamar la Turkish Petroleum, o sea, la compañía petrolera de Turquía. Y con ella es que va a ser, digamos, a través de la compañía petrolera de Turquía, es que va a establecer una sociedad con Ditterding, el de la Shell y la Dutch. Y esa sociedad va a durar muchísimos años y va a ser muy productiva para ambos. Entonces empiezan a montar lo que va a ser el aparataje de la industria petrolera del Medio Oriente. Entonces, ¿cómo la empiezan a montar? Durante la Primera Guerra Mundial, la necesidad del petróleo empezó a convertirse en algo verdaderamente importante. Digamos, la Primera Guerra Mundial empieza a crear la conciencia de la necesidad energética que el petróleo suple. Esa conciencia que antes, durante toda la revolución industrial fue el carbón, el artífice, el vapor primero, el carbón después. Pues en la Primera Guerra Mundial se empiezan a dar cuenta que el petróleo lo van a necesitar para todo. Lo van a necesitar en tanto combustible de automóviles. Ya se empieza a ver y se empieza a perfilar que el mundo del futuro está en el petróleo. Inclusive había quienes decían que en la Segunda Guerra Mundial, que la próxima vez que hubiera una guerra, ellos no se iban a imaginar que iba a haber una Segunda Guerra Mundial porque era demasiado brutal o atroz para siquiera pensarlo. En la siguiente guerra, decían, cuando vuelva a haber otra guerra, esa guerra la va a definir indudablemente el petróleo, como el mundo hasta ahora lo definía el carbón. Entonces habíamos visto cómo Churchill había tomado la decisión de hacer la transformación tecnológica de los buques de vapor a los buques del carbón y del vapor al petróleo. Y que esa decisión implica que Inglaterra tiene que tener intereses en las fuentes de petróleo. Entonces, sobre el interés y la necesidad real de los ingleses y sobre la especulación de Gulbenkian, se inventan que hay petróleo en Mesopotamia. Cuando se inventan que hay petróleo en Mesopotamia, no saben si ahí hay o no petróleo, pero dicen que porque no se ha explorado en ese momento. Simplemente se les ocurre que puede haber petróleo en Mesopotamia. Y Gulbenkian obtiene, a través de un personaje, de un sultán, de un jeque, obtiene una promesa, digamos una carta de concesión que no es muy clara si es una promesa o es una carta de concesión para explorar el petróleo de Mesopotamia. Con esa cartica, con ese papelito, él va a entrar en las negociaciones más audaces que ustedes se puedan imaginar. Y con eso es que él va a sacar adelante, con ese único papelito y una compañía relativamente ficticia, que es la Turkish Petroleum, va a entrar en las negociaciones de buscar el petróleo de Mesopotamia. Y digamos, todo lo que necesitaba era un certificado cuya validez ni siquiera tenía que ser real para, a partir de ahí, montar todo un aparataje que va a llevar a lo que eventualmente será en realidad la exploración petrolífera de Mesopotamia, el lugar donde más petróleo resultaría existir en todo el planeta Tierra. Gulbenkian se logra montar en la historia en el momento en que entiende el salto tecnológico del carbón al petróleo. Él entiende la necesidad de poseer esta nueva sustancia, que a diferencia, por ejemplo, cuando Rockefeller empezó, todavía el petróleo no tenía los usos que tendría después. Gulbenkian sí sabe ya la importancia que tiene el petróleo y que él se tiene que montar en ese barco, porque el barco que arranca con el sector punta de la tecnología pasa por el petróleo. Él digamos, tiene la visión de la importancia que el petróleo va a tener en ese momento y que hay todo un campo abierto en el Medio Oriente y en la Mesopotamia y que él va a ser el que va a aprovechar eso. Entonces entra en negociaciones con la Shell Dutch, con Ditterding, y los dos eran socios, como hemos dicho, muchísimo tiempo. Y entonces ahí empiezan, digamos, la puja de poderes por el Medio Oriente. Entonces, por un lado están la Shell y la Dutch, que a través de la figura de Ditterding. Por otro lado está la Anglo-Persian, que simultáneamente otro personaje también hacía vivato como Gulbenkian, que se llamaba Lord Darcy Knox. Le arranca a un jeque iraní el equivalente a toda la concesión, exploración, perforación y comercialización de todo el petróleo que pueda haber en lo comprendido en el antiguo imperio persa durante 90 años sin regalías. El jeque
el gobernante que en ese momento no siente la necesidad ni la importancia del petróleo, porque en el Medio Oriente lo importante es el agua, porque el transporte en el Medio Oriente se da a través de los camellos, de las grandes caravanas. Entonces no ve, digamos, ni el problema de ceder eso a cambio de una cuantiosa cantidad, por un lado, y por otro lado, los pueblos árabes no eran estados nacionales, y no solamente no lo eran, sino que no tenían la idea del Estado nacional en la cabeza, porque los estados nacionales son inventos europeos, surgieron de las posibilidades del desarrollo político europeo. En los demás lugares fueron superpuestos, como vamos a ver después en nuestra historia, por motivos completamente diferentes a los que generaron un Estado nacional, que es la unidad de un pueblo. Aquí en el Medio Oriente los estados se van a formar a través de intereses completamente diferentes a los pueblos en ellos contenidos. Entonces, desde una diferencia cultural, que tiene otra perspectiva del mundo completamente diferente, es que se hace un negocio así de leonino. Por eso es que más adelante, hacia la segunda mitad del siglo XX, empezará la lucha de los países que habían sido víctimas de este tipo de tratos para lograr un equilibrio en el petróleo. Y esa lucha que van a empezar a emprender, y que costará el asesinato de un presidente en Irán, y que costará una cantidad de cosas, culminará mucho más adelante, ya pasada, muy pasada la segunda mitad del siglo, en lo que se llamaría la crisis energética, que sería la conciencia histórica de los pueblos productores de petróleo, de la importancia que tiene ese recurso y de cómo negociarlo en condiciones que a ellos los beneficie como sociedades. Pero de ahí al momento de la narración pasará mucha agua debajo del puente y mucho tiempo. Entonces, Lord Darcy Knox obtiene esa concesión que se le habían ofrecido a Gulbenkian, pero él en ese momento no la tomó, la obtiene. Entonces después Gulbenkian tendría como lema: nunca rechaces una concesión petrolera. Fíjate, uno nunca sabe qué puede ser. Entonces hay una puja entre la Anglo-Persian, por eso se llama Anglo-Persian, porque la concesión la obtiene en Persia, en Irán, entre la Anglo-Persian por garantizar el suministro de petróleo a los ingleses, que se vuelve un problema de razón de Estado, por la Dutch y la Shell, de mantener el predominio holandés en los capitales de esas empresas, y por Gulbenkian de lograr aprovechar las necesidades de los otros dos para montarse él en el negocio. Entonces, ahora, había unos tratos entre la Anglo y la Dutch, la Anglo-Persian y la Dutch, en la cual fueran a cambiar, digamos, del monto de capitales, y que los capitales se volvieran ingleses. La mayoría, porque acuérdense que la Dutch la funda Samuels, pues digamos, Samuels está metido, Kessler la funda, pero Samuels, que era un judío londinense, es el que va a empezar los tratos que van a llevar a la Shell. La Shell la va a fundar Marcus, la Dutch la funda Kessler, y el que hace la fusión es Ditterding. Entonces, el hecho de que Samuel Marcus vaya a estar involucrado en la Shell implica que ahí hay capital inglés de entrada. O sea, que no es totalmente holandesa, mientras que Ditterding sí es holandés. Entonces la idea es cambiar un poco la correlación de capitales, pero a Ditterding le preocupa mucho, porque una cosa es que haya presencia inglesa, capital inglés en la Royal Dutch Shell, y otra muy distinta, que la corona británica meta las manos ahí, y que eso ya, porque entonces si la corona británica, o sea, si ya no como compañía privada, sino como Estado, empiezan a meter las manos en la Royal Dutch, eso ya se vuelve Shell, eso ya se vuelve muy complicado, porque ya se vuelve un problema geopolítico de la Gran Bretaña. Y eso sí, Ditterding no lo quería, porque está bien la participación hasta cierto punto, pero usted no puede permitir que su empresa se le vuelva una razón de Estado a los ingleses, cuando los ingleses han sido los dueños del mundo durante el siglo XIX, porque ahí usted va perdiendo, digamos, de entrada va perdiendo. Entonces él se va a oponer muy seriamente a eso. Y estas pujas, estas expansiones de poder, son las que va a aprovechar Gulbenkian. Por eso, digamos, una de las características fundamentales de Gulbenkian es el oportunismo. Él va a aprovechar la necesidad que tiene todo el mundo de fincar intereses poderosísimos en los yacimientos explotados y por explotar, para tratar de montarse ahí en lo que está pasando. Entonces, cuando a él le entregan la concesión esta del sultán, esta que no sabemos exactamente si era una concesión o una promesa, pero que a él no le importaba, igual tenía el papelito,
En ese momento él estaba en tratos con los alemanes también, porque los alemanes, como recién se habían convertido en Estado Nacional, entonces los alemanes entraban tarde a un mundo ya repartido, con una voracidad de perro hambriento, la cosa más grande. Entonces, por supuesto, como el mundo ya estaba repartido, pues ellos entraban era a codazos, a obtener territorios, concesiones en todos lados, donde ya Inglaterra y Francia habían pasado por ahí, ¿cuánto haría? Entonces él estaba a punto de entrar en tratos también con los alemanes, vendiéndole a todo el mundo el papelito. O sea, el tipo tiene el papelito y a todo el mundo le está vendiendo el papelito que dice: yo tengo una concesión de petróleo en Mesopotamia. Entonces Mesopotamia llevaba en ese momento ya unos 6 siglos, 4 siglos bajo la dominación otomana, o sea, bajo la dominación turca. Estamos hablando de un imperio que en ese momento todavía es todo esto, todo el Medio Oriente es el imperio turco otomano. El Medio Oriente va a tener su florecimiento más importante de civilización en el Islam entre el año 622 y el siglo 1453. En 1453 los turcos otomanos invaden el Islam, invaden todas esas tierras y de ahí en adelante todo esto será dominación turca. Entonces de ahí en adelante ya no habrá califas sino sultanes y todo esto será dominio turco. Gulbenkian, como armenio, es súbdito y parte del gobierno, del dominio turco. Por eso él conoce muy bien todo lo que se mueve ahí, todos los intereses que se están moviendo en esa región. Entonces, él está metido en el centro, digamos, de esta jugada, y él sabe que Mesopotamia va a ser, digamos, una parte importante. Él no sabe si hay petróleo ahí, que es, digamos, la parte blofística del asunto. Él no sabe, él supone que debe haber petróleo porque, ¿cómo no? Pero está jugándosela a que hay y a que él tiene la concesión. Por eso es que les digo que es un cañero. Entonces, él está jugándosela a eso, a que hay y a que él tiene la concesión y que él ahí está metido en esa. Entonces, en el momento en que él está vendiéndole el mismo papelito que va y le vende a todo el mundo, se lo está vendiendo a los alemanes. Cuando entra en vigencia, digamos, el trato de los alemanes con él y con la Turkish, en ese momento, a un personaje que después ocasionaría muchísimos titulares de prensa, al archiduque Francisco Fernando de Austria, lo matan en Sarajevo. Y al matarlo en Sarajevo, cualquier posibilidad de tratos anglo-alemanes, o sea, entre los ingleses y los alemanes, y entre todos estos, pues ya se pierden porque estalla la Primera Guerra Mundial y se prende este polvorín. Entonces Gulbenkian, bueno, se guarda su papelito en lo que a los alemanes respecta y sigue con su papelito en lo que a los holandeses y a los ingleses respecta. Entonces esta guerra, esta atroz, terrible y vergonzosa Primera Guerra Mundial pone de manifiesto la importancia energética del petróleo y hace evidente el salto tecnológico que se está dando ahí. Entonces, por eso es que es muy necesario en este momento, ya que se está comprendiendo a cabalidad la importancia del petróleo en la sociedad industrial y en la locomoción, en todo eso. Entonces, de ahí viene, digamos, la importancia de tener influencia en el Medio Oriente, por el petróleo de Bakú y por el posible petróleo de Mesopotamia, que según Gulbenkian hay y es mucho. Él no lo ha visto, nunca lo vio, nunca fue a Mesopotamia, no, nada, solo eran papelitos. Él se la jugaba que si él decía qué puente había ahí había un puente. Entonces, los ingleses empiezan a cranearse cómo es que van a obtener la dominación política de la región del Medio Oriente, que hasta ahora estaba en manos de los turcos. Entonces, bueno, Turquía entra a la Primera Guerra Mundial. Entonces los ingleses y los franceses empiezan a correrle la butaca al imperio turco otomano, que para entonces lo llamaban el anciano enfermo de Europa. Entonces empiezan a ver cómo lo debilitan. Y por eso la guerra se va, digamos, con Turquía por el estrecho de los Dardanelos, por el Bósforo, y empiezan a ver cómo le van buscando el quiebre al imperio, porque el quiebre del imperio turco otomano es la posibilidad real de que ellos entren a tener una influencia directa sobre los recursos petroleros y garanticen el principal proyecto de ellos como potencia, y es poder tener la mano sobre el grifo de donde sale el petróleo para asegurar que toda la reconversión tecnológica de la Armada Británica tenga con toda seguridad el suministro y nunca vayan a tener problemas de embargos ni que nadie se vuelva intermediario entre ellos y el petróleo que necesitan. Por eso necesitan rápidamente que caiga el imperio turco otomano y están buscándole el quiebre a cualquier
forma y de cualquier manera. Una de las maneras de buscarle el quiebre al imperio turco otomano es tratar de gobernar o digamos dominar a los gobernantes que vayan a encargarse del poder una vez caído, una vez ido el imperio turco otomano. Entonces dicen, bueno, vamos a instigar una rebelión árabe contra los turcos. La rebelión se dio porque los árabes se querían liberar de los turcos. Valga esta ocasión para aclarar que los árabes no son turcos, no son ni prójimos de los turcos, que los árabes son otro poco de pueblos, que los iraníes tampoco son árabes, aunque sí sean musulmanes. Esos pueblos son muy diferentes entre sí. Lo que pasa es que como todos formaron parte de un mismo imperio, que es el imperio turco otomano, a todos indistintamente se les llama turcos, porque cuando llegaban las grandes migraciones tenían pasaporte turco otomano, pues al no ser países, era el pasaporte del imperio al que pertenecían. Pero esta gente no es ni prójimo y tiene sí muchísimos problemas interiores. Entonces los árabes arrancan con una rebelión que los ingleses van a apoyar a través de la legendaria y heroica figura de Lawrence de Arabia. Lawrence llegará a Arabia a comandar la rebelión y se va a enamorar de los árabes profundamente, va a ser uno entre ellos, va a instruirlos en la batalla de las guerras modernas, porque ellos eran guerreros milenarios, pero no comprenden las guerras de la sociedad industrial. Lawrence les enseñará eso y ellos le enseñarán a vivir como beduino. Lawrence comerá cuando comen los beduinos, beberá cuando beben los beduinos, aprenderá a conocer la lógica del desierto, tendrá la resistencia que cualquier beduino tiene, amará las estrellas como ellos las aman, será uno con su pueblo y el pueblo lo considerará uno de sus grandes héroes, lo rebautizará El Orange, le quemará las ropas occidentales y le dará las ropas árabes, le dará todas las dignidades y los honores de un gran personaje, le dará todo el amor y la calidez que él a ellos les dio. Digamos, fue un caso romántico de una epopeya, de una gesta a la cual él se entregó con toda su alma, un personaje entre lo delirante y lo magnificente es Lawrence de Arabia, y la actuación que hace Peter O'Toole en la película que lleva ese nombre es digna del personaje que representa. Es una de las actuaciones soberbias que se puede ver en el cine de una película que dura 4 horas y da mucha sed. Entonces, este personaje, Lawrence, es enviado por los británicos para encabezar la rebelión árabe. A Lawrence se le hace creer todo el tiempo que lo que él está haciendo es ser el artífice de la independencia de un pueblo que siempre ha sido libre porque ha sido pueblo del desierto y que sin embargo ha estado capturado tantos siglos por los turcos otomanos. Digamos, a él le dan el papel de Bolívar o de San Martín. Hoy los árabes lo ven así, como una especie de Bolívar. Entonces él se le va a meter aquí con todo, los va a liderar, los va a llevar, y él con toda sinceridad cree que es el artífice de la independencia, cuando en realidad lo que se está pensando es cómo sacar a los turcos de ahí para meterse los ingleses y adueñarse de los posibles campos petroleros que van a necesitar para su reconversión tecnológica que les garantice que sigan siendo la potencia que hasta entonces han sido. Entonces, pero esto no le están contando ni a los árabes ni a Lawrence. Entonces, cuando Lawrence emprende las últimas campañas con ellos le dicen, ¿usted nos puede jurar que Inglaterra no tiene intereses en el Medio Oriente? O sea, intereses de dominación. Y ellos les dicen, bueno, y él va y le consulta a los ingleses, y los ingleses dicen que hasta poder puede decirlo. Y cuando él va, entonces, mientras él está en la última campaña, se establece en la conferencia de Sèvres el tratado de Sykes-Picot. El tratado de Sykes-Picot es un tratado por medio del cual se desmembra el imperio turco otomano y se lo reparten en 1920. Se lo reparten entre Inglaterra y Francia, como son las reparticiones vulgares, como cualquier pedazo de ponqué. Entonces, esto lo venían fraguando, Inglaterra y Francia lo venían fraguando desde hacía rato, y lo hacen a espaldas de Lawrence y por supuesto a espaldas de los árabes. Ahí había 2 o 3 jeques a los que logran, digamos, incluir
en el nuevo esquema de gobierno y a los que les van a dar, digamos, el poder para que gobiernen a nombre de los ingleses. O sea, van a gobernar a nombre de los ingleses, pero son gobernantes árabes, pero a nombre de los ingleses. Entonces estos países se van a convertir en protectorados. El Imperio Turco Otomano va a caer primero porque lleva muchísimo tiempo en decadencia. Primero va a caer por la rebelión de los árabes, por la rebelión interior que tenía de una generación que se conoció como los jóvenes turcos, que ya no querían un imperio paquidérmico y pesado, sino que más bien querían era una nación moderna, europea, digna del siglo XX, la moderna Turquía. Entonces, entre la rebelión interna de los propios gobernantes, la rebelión de los árabes y una guerra mundial, dígame, eso no lo aguanta nadie al tiempo. Y los otros buscándole el quiebre y corriéndole la butaca. Entonces, en ese momento, ya el imperio turco, ya después de terminada la Primera Guerra Mundial, derrotada Turquía, derrotado el imperio austrohúngaro, el imperio turco otomano está listo para caer. Y eso es lo que se reparten en la conferencia de Sèvres. Ahí lo desmembran, ahí digamos, lo despedazan y lo van a convertir en pedacitos. Cuando Lawrence regresa y se da cuenta que hicieron semejante barbaridad, y cuando hacen la conferencia de todas las tribus árabes y se da cuenta que ellos no han superado la concepción tribal, en ese momento él entiende que no va a poder unificarlos porque ellos son pueblos del desierto que se agrupan alrededor de pozos, que fue engañado todo el tiempo por los ingleses y que lo que él hizo, que él pensaba era un movimiento de liberación, en realidad fue un cambio de dominaciones, un cambio de manos. Entiende, entra en una amargura terrible y es cuando coge una moto y se mata. Este personaje que había logrado las cosas más increíbles, como convencer a los mismos árabes que atravesaran el desierto más mortal que existe, que es el Nefut, para derrotar a los turcos. Este personaje, porque los turcos tenían los cañones mirando solamente hacia el mar, porque no giraban, porque además primero no existían los cañones giratorios, pero además no existía la posibilidad de que nadie atravesara el Nefut, eso no estaba escrito. Pues él convence a los árabes de que crucen el Nefut, se tomen Aqaba por detrás y de esa manera caen los turcos de Aqaba. Y como al contar el cuento a los ingleses nadie le va a creer si manda emisarios, va a caminándose el Sinaí para llegar al Cairo con la noticia de que Aqaba ha caído. Como estas tiene muchas epopeyas, esta es de las más grandes. Entonces este personaje, desengañado totalmente, se mata. Y de ahí en adelante la suerte del Medio Oriente se convierte en un caldo de intereses políticos por encima de los pueblos del Medio Oriente, tan grave que va a generar la mano de guerras que ha habido en la región desde entonces. Porque a la comunidad judía se le había prometido la decisión Balfour, que era que en la tierra llamada Palestina existirá un Estado judío. Eso lo prometieron en 1917, después de que la comunidad judía había jurado en la conferencia de Basilea, bajo Teodoro Herzl, que no descansarían hasta no tener un Estado de Israel. Al tener la promesa de la decisión Balfour, con eso ellos van a buscar el Estado. Pues esa promesa que la habían hecho en 1917, ahora en este tratado de Sykes-Picot, en la conferencia de Sèvres, ahí en ese momento a los árabes les prometen que en la tierra llamada Palestina existirá un Estado árabe, como cualquier urbanizador pirata que vende lotes repetidos. Entonces vuelven y le prometen la misma tierra a otro pueblo en esa conferencia. O sea, lo que hay detrás de eso son unos manejos absolutamente complicados. Entonces ahí empiezan los problemas. Mientras tanto, cuando todas estas cosas se están dando y están sucediendo, pues los Estados Unidos y en particular la Standard se van a ver muy ofendidos, pero muy ofendidos, porque sienten que no los van a incluir, lo que además pasaba, en el reparto de todo el antiguo imperio otomano que iba desde Turquía hasta Persia. Entonces dicen, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces empiezan a pujar con los ingleses y con los holandeses y con los franceses por entrar en el Medio Oriente, y ellos les cierran la puerta y los otros empiezan, digamos, esta danza de intereses grandísimos. Gulbenkian dice, no, a ellos hay que incluirlos, nos sale mucho más barato tenerlos aquí, metidos con nosotros, que tenerlos por fuera,
porque si los tenemos por fuera los tenemos como competencia, y como competencia se nos pueden volver un dolor de cabeza, mientras que si los arrunchamos aquí con nosotros, pues podemos pactar condiciones mucho mejor que las condiciones de competencia, que en todo caso son las condiciones hostiles. Él era el negociador por excelencia. No había nada que Gulbenkian no pudiera negociar. Él podía negociar un aguacero. Lo que fuera lo negociaba. Eso no había nada que no pudiera negociar este hombre. Dice, tráigamelos, yo los negocio, no me preocupe. Nos sale mejor tenerlos aquí negociados que tenerlos afuera de competencia. Entonces se produce la conferencia de San Remo. Y la conferencia de San Remo es la archivillana, porque es la conferencia donde las petroleras están diseñando los futuros estados del Medio Oriente sobre la base de sus intereses. Esa sí es, mejor dicho, la campeona. Entonces, ¿qué van a hacer? Los estados del Medio Oriente van a surgir de acuerdo con los intereses de las petroleras para repartirse el Medio Oriente, en el contexto de los cambios tecnológicos que habíamos visto que Inglaterra estaba haciendo respecto de su armada. Entonces, ahí en esa conferencia es donde decimos que no estaban los Estados Unidos, entonces que querían estar, y ahí es donde Gulbenkian logra convencer a los ingleses, a los franceses y a los holandeses de que dejen entrar a los Estados Unidos a la conferencia y que entren en el reparto. Entonces, quedan las cosas de esta manera. Palestina queda en manos de los ingleses, Siria y el Líbano quedan en manos de los franceses, Mesopotamia queda en manos de los ingleses. Pero entonces los Estados Unidos dicen, ¿y yo qué? ¿Y a mí qué me van a dar? Entonces dice, pero si verá. Entonces cogen un pedacito de un país que hoy se llama Irak. Y para complacer a los Estados Unidos, de acuerdo con lo dicho por Gulbenkian, que aconsejó que él debía estar ahí, le van a quitar a Irak un pedacito pequeñito que es la salida al Golfo Pérsico, que tiene un nombre bastante conocido. Ese pedacito se llama Kuwait, y esto sucede en 1920. Entonces, Kuwait surge como estado a partir de una concesión a los intereses petroleros norteamericanos de parte de los intereses petroleros anglo-franceses y holandeses. Entonces se están repartiendo el mapa del Medio Oriente, por eso es que el mapa del Medio Oriente quedó tan supremamente arbitrario y loco. Entonces quedan unos paisotes así de grandes como la Arabia Saudita, que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, y unos paisitos pequeñitos como Qatar y Bahrein, que no caben ni en la Q. ¿Sí? Quedan unos estados en una desproporción que va a generar una gran cantidad de guerras por la manera tan arbitraria como se hizo. Estos países quedan hechos de una manera donde ni son los que están, ni están los que son. Entonces, por ejemplo, siendo Irán un país totalmente chiita, dentro de las divisiones que hay en el mundo musulmán entre los sunitas y los chiitas, ¿sí? Que los chiitas se reconocen como los descendientes de Fátima y Ali, la hija y el yerno del profeta, mientras que los sunitas se reconocen como descendientes de los 5 califas, que ante el asesinato de Fátima y Ali tomarían la vocería y la jefatura del Islam. Entonces hay quienes reconocen en los 5 califas la legítima descendencia, esos son los sunitas. Hay quienes reconocen y quienes reconocen solamente en Fátima y Ali la legítima descendencia y consideran que cualquier otra cosa es una usurpación, desconocen a los califas y desconocen cualquier texto diferente al Corán, diferente a los 114 versos escritos en el Corán. Esos son los chiitas. Los sunitas reconocen a los 5 califas y además reconocen unos versos adicionales que dicen que el profeta hizo, que se llama la Suna, por eso se llaman sunitas. Entonces, como los turcos otomanos se van a convertir al Islam y se van a volver sunitas, la base sunita va a ser la mayoría del mundo islámico. Entonces, quedan los persas como los representantes de los chiitas. Los persas no son árabes, son musulmanes, pero no son árabes. Entonces, todos los santuarios chiitas de Irán quedan en Irak por la división. O sea, porque eso fue partir una cosa de mala manera. Entonces, los lugares sagrados quedan en un país, los fieles de los lugares sagrados quedan en el otro,
las tribus quedan rotas por la mitad, los pozos que milenariamente le pertenecieron a alguien se los atribuyen a sus peores enemigos y los peores enemigos quedan formando un solo país. Bueno, aquello se vuelve un galimatías, que es el que produce tantas guerras, fronteras arbitrarias, trazadas por intereses distintos a los pueblos en ellos contenidos, son un factor generador de guerras, y eso pasa en el Medio Oriente, eso pasa en los Balcanes y eso pasa en África. Por eso es que no se pueden poner de acuerdo en los límites de esos territorios y hay tantísima producción de conflictos. Cuando están en esta repartición del Medio Oriente, los negociadores desconocen el antiguo imperio turco otomano, porque nunca fueron parte de él. Entonces están los holandeses, están los ingleses, están los franceses, están sentados ahí, está Churchill, todo el mundo, y estaba Gulbenkian. Sí, porque Gulbenkian ese sí no se perdía, pues mejor dicho, la corrida de un catre. Donde quiera que estuvieran reunidos, ahí estaba Gulbenkian. Entonces Gulbenkian dice, bueno, ¿cuáles son los límites del imperio turco otomano? Pregunta Churchill. Gulbenkian saca su famoso lápiz rojo y dice, yo conozco los límites del antiguo imperio turco otomano porque yo era parte de eso. De todas maneras, con la inquinita que le producía que Turquía hubiera matado tantos armenios de su pueblo, dice, bueno, aquí tengo de todas maneras una oportunidad de desquite histórica única y feliz. Saca su lápiz rojo, señala en el mapa los límites del antiguo imperio turco otomano y dice, de lo que saquen de ahí, me dan el 5%. De todo el petróleo posible que haya en esa región, me dan el 5%. Desde ahí se conocerá ante la historia como el hombre del 5%. Una de las fortunas más grandes que va a haber, porque resulta que ahí sí, para sorpresa inclusive de Gulbenkian, no solamente había petróleo, sino muchísimo, mucho más de lo que nadie se puede imaginar. La mayor cantidad de petróleo del mundo estaba ahí, en Mesopotamia, en eso que se repartieron en la conferencia de San Remo, y él va a ser entonces el hombre del 5%. Entonces, ¿qué pasa? Él no es un petrolero en el sentido de ser un hombre de pozo, él no es un hombre, no es un industrial tampoco. Él lo que sabe es aprovechar las oportunidades y montarse sobre la cresta de la ola. Digamos, lo que él entendía era la capacidad que él tenía, era la capacidad de identificar los intereses de los demás para poder aprovecharse de ellos y la capacidad de negociar todo. Venderle un lápiz a este hombre era un problema porque lo podía tener a euro mediodía y se lo sacaba a un cuarto del precio de lo que uno se había imaginado. Entonces, él está ahí en esa conferencia y su papel es precisamente aprovecharse del salto tecnológico que se está dando del carbón al petróleo y montarse en la cresta de la ola. Eso es lo que él va a hacer. Y eso lo hace en la conferencia de San Remo, donde da las indicaciones de lo que es el antiguo imperio turco otomano y pide el 5%. Entonces, después de eso, después de que se crea, se reparten todos estos pueblos de esa manera tan arbitraria y tan injusta, va a pasar que a los pueblos, digamos, se van a crear 5 futuros estados, que serán Siria, Irán, Irak, lo que sería el sur de la antigua Unión Soviética, o sea, Azerbaiyán, y otra parte que es Turquía, que se va a convertir, ya se convirtió en un país, en una moderna nación. Simultáneamente, en el mismo 1920, le van a prometer a un país, a un pueblo, que vive en un territorio de 500.000 de kilómetros cuadrados, comprendido entre pedazos de cada uno de estos países que hemos nombrado, donde se descubrió el primer pozo de petróleo grandísimo, en cuyo territorio fluye el petróleo de una manera impresionante. A ese pueblo que hoy conocemos con el nombre de kurdos, se le prometió el Kurdistán. Es decir, que en esa tierra habría un estado kurdo. Lo mismo que se les prometió la misma tierra a los árabes y a los judíos, se le promete la misma tierra a los kurdos y a 5 pueblos más. Si esos estados, si el Kurdistán existiera, por donde dicen que es, por donde hace más de 2500 años antes de Cristo estos pueblos han vivido, porque son muy antiguos, son contemporáneos de los caldeos y de los asirios, si se hace por ahí, tocaría desmembrar a Irak, a Irán, a Siria y a Turquía.
Y por eso es que en Turquía, hoy por hoy, el mayor delito que puede existir en la vida es el de separatismo. Y la acusación que tienen contra Abdullah Öcalan, el jefe de los kurdos, es la de querer separar una parte del territorio. Eso es pena de muerte, el separatismo, por esto, porque ya los repartieron, ya se los dividieron, ya los despedazaron. Y si además hay separatismos, pues imagínense dónde quedan. Entonces, por eso, desde ahí viene el sufrimiento de los kurdos. Desde 1920 vienen luchando, y cada uno de estos países donde quedaron convertidos en minoría se ha dedicado a maltratarlos y a usarlos en contra de los otros, y los han masacrado y masacrado a lo largo de la historia. Y solamente hasta cuando se quiso desprestigiar políticamente a Hussein, quien tenía méritos suficientes para el desprestigio, se utilizó a los kurdos como punta de lanza para mostrar lo cruel que era. A los kurdos los han asesinado todos. Y por eso es que Öcalan funda el Partido Kurdo de los Trabajadores, que desata una ofensiva del 78 en adelante, terrible, contra todos aquellos por la creación del Estado del Kurdistán. Todo esto se forja alrededor del petróleo, por el petróleo, para el petróleo. Kurdistán queda justo en la zona donde más petróleo hay, razón por la cual no está ni pintado la idea de que exista un Estado kurdo. Y todo esto sucede con el hombre del 5% que tiene su lápiz rojo, que es el que les dice dónde está el Imperio Turco Otomano, para que las petroleras entren a repartirse. Los Estados Unidos se lo va a repartir. Ya no existe la estándar tal como tal, porque ya la ley antimonopolio la rompió en pedacitos. Entonces quedaba la Standard Jersey, que era una parte del antiguo estándar. Entonces dicen que para no darle a la estándar, ni a una parte de la estándar, la concesión en Mesopotamia, porque otra vez vuelve ya uno de estos archimonopolios, se va a crear una federación, digámoslo así, como un conglomerado de petroleras norteamericanas, que son las que van a estar representadas en los intereses del Medio Oriente. De esos conglomerados de empresas petroleras independientes es que van a salir personajes que más adelante estarán encarnados por JR en Dallas. Son como de ese tipo de tratos que se hicieron al atomizar el gran monopolio que la Standard Oil significó en su momento. Así es que se reparte en el Medio Oriente. Por eso es que una historia que a nosotros nos empezó en Titusville y que nos empezó en Holanda va a terminar armando los países de Arabia, de los pueblos del Medio Oriente, y va a terminar siendo el generador de la mayor cantidad de conflictos. Después de que Gulbenkian convenció a los ingleses, a los franceses y a los holandeses de incluir a los norteamericanos en el reparto, después de que les dio el mapa del Medio Oriente, todos ellos, los ingleses, los franceses, los norteamericanos y los holandeses, se ponen de acuerdo para sacar a Gulbenkian del trato. Pero Gulbenkian, mejor dicho, ese sí de huevo no tenía, pero ni un pelo. Entonces Gulbenkian se dedica a negociar y tenía el don de la constancia. Él se podía sentar ahí y se sentó 5 años a negociar con ellos hasta que hizo valer su trato del 5%, porque eso sí, mejor dicho, él no se iba a dejar sacar de ahí cuando él fue el que armó eso. Entonces intentaron, digamos, sacarlo del negocio que él mismo había montado, de la historia que él mismo había creado, de todo lo que él mismo había hecho, eso sí no. Y por ahí derecho en todas esas historias se produce la pelea con Dieterding. Él dice que la versión oficial es que en petróleo no hay amigos. Es un negocio donde no se puede tener amigos porque pues no se sabe cuándo se entra en competencia con ellos. La versión extraoficial es que, ¿se acuerdan que Dieterding tuvo un montón de mujeres? Entre las mujeres tuvo una princesa rusa exilada de la revolución, antes de conocer al final de su vida a una secretaria alemana con quien se enamoró y con quien pasaría los últimos días y que lo haría simpatizante del nazismo. Bueno, pues había una rusa antes, que era una de esas princesas todas sofisticadas. Esa rusa también era amante de Gulbenkian. La compartían los dos. La versión extraoficial es que ellos dos se agarraron fue por esta chica. Pero por supuesto los intereses petroleros, así como estaban planteados, daban suficiente para que la pelea hubiera sido muy grave. El hijo de Gulbenkian era el mediador, digamos, era el representante legal tanto de Dieterding como de Gulbenkian. Era el representante legal de los dos, y ese también era un genio de las finanzas y del derecho y del mundo en el que estaban dando. Cuando se produce la pelea, él se retira del negocio del petróleo porque tiene que escoger entre su padre y su mejor amigo. Bueno, a mí me va mejor retirándome de aquí más bien. Y se retira del negocio petrolero. Entonces Gulbenkian
va a lograr al cabo de mucho tiempo que no le quiten su 5%, que le hagan valer el 5% y será un hombre completamente sibarita, se dedicará a la buena vida, andará en yates. Un día cuentan que estaba en un yate y de pronto vio un barco rarísimo con unas chimeneas rojas para allá todas extrañas y preguntó qué barco era ese y le dijeron que era un petrolero. Nunca lo había visto, ni siquiera lo había visto y a partir de los buques petroleros era que había creado su fortuna, del papelito del sultán. Y de los buques petroleros surge la fortuna de Gulbenkian. Y él estuvo solamente un día en un pozo y nunca había conocido un petrolero, sino que lo vio desde su yate de turismo. Por eso es que es un personaje, digamos, montado sobre los costos de oportunidad. Entonces, este personaje lo que sí era un coleccionista, le había comprado la famosa colección de monedas de oro a Morgan, que era una colección la más importante en ese momento en el mundo. Tenía colecciones de arte, siempre había, desde chiquito cuando le dieron la primera moneda en la vida, fue a un bazar. Y en lugar de comprar dulces, lo cambió por una moneda antigua que valía mucho más que la moneda que le dieron. Y de ahí entendió el valor de la especulación y el valor de la negociación. Un personaje que está negociando desde los 6 años, que conoce el arte del regateo, no se va a dejar sacar de un trato de donde va a derivar la verdadera fortuna de él en la vida. Entonces se sentó con ellos años y años y años hasta que finalmente logró su famoso 5% y con eso ya se va a retirar en paz. Era terriblemente obstinado. Cuando empezó a hacerse viejo, empezó a pensar en competir con un tío suyo que había vivido 110 años. Dijo, bueno, ahora que estoy viejo, entonces voy a vivir 110 años, mejor dicho. ¿Sí? Era un personaje de una obstinación. Como todos los empresarios y todos los que hemos visto en esta serie, son obstinados, son de ideas fijas, tienen una obsesión y la van a cumplir como sea. Entonces él era un hombre muy obstinado y era un hombre muy sagaz, era un hombre muy hábil y tenía, toda la capacidad para relacionarse que necesitaba con este tipo de negociaciones. Después de que logra su famoso 5%, después de que logra que no lo desbanquen aquellos a quienes él montó en el negocio del petróleo, después de que el surgimiento de la industria que le daría su fortuna produciría la creación de los estados árabes y también la mayoría de las guerras árabes, después de que más adelante se libren muchísimas guerras por eso, él va a morir alrededor de los años 30. Todos estos pioneros van a morir entrado, en la segunda, tercera década del siglo XX, pero dejan montada la sociedad industrial. Después de esto se le veía en yates de lujo, disfrutando cómodamente su fortuna, envejeciendo ya sin afanes, retirado de la vida pública como se había retirado su hijo, dedicado a disfrutar de sus inmensas fortunas, habiendo regateado desde el día que nació, convertido en uno de los oportunistas más afortunados y más sagaces de los que se tenga en cuenta. En estas historias donde han prevalecido los villanos, los aventureros, los hombres despiadados, donde salen las historias más truculentas, porque son las historias que tienen que ver con el petróleo. Las historias que tenían que ver con la energía eléctrica eran magnánimas y comunitarias. Las que tenían que ver con el automóvil eran historias de innovación tecnológica, de búsqueda y de pensamiento social. Las que tienen que ver con el petróleo tienen que ver con la codicia, tienen que ver con la ambición, tienen que ver con el poder y por lo tanto con la geopolítica. Con este personaje que es el oportunista entre los oportunistas, terminamos el ciclo que corresponde al petróleo con toda la villanía y la cantidad de aventureros que están involucrados en la sustancia que determinará la mayor cantidad de guerras en el siglo XX. Hasta luego. De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Comercializado y montado la primera industria del petróleo. Luego habíamos visto, después de conocer a Rockefeller, sus mezquindades y su torva personalidad, cómo Dieterding, en Holanda, va a producir la fusión entre la Dutch y la Shell y va a continuar la historia del petróleo en Europa. Y va a ser la competencia de la Standard, va a ser el primero que va a competir con la Standard desde la producción de petróleo en Europa, desde el petróleo ruso, desde los pozos de Bakú, y va a ser, el equivalente de Rockefeller en Europa.
Pero todo este petróleo se va a sacar primero de Rusia y luego se va a sacar más adelante de Mesopotamia. La tercera parte de este cuadro, de este triángulo del petróleo, de quienes montaron la industria, se encuentra en Turquía. Y es el personaje de hoy, es Karagöz Gulbenkian. Gulbenkian, quien después sería conocido como el hombre del 5%, después contaremos por qué, ante la historia va a quedar así. Gulbenkian es la tercera parte de este triángulo que es la manera como se montó la industria petrolera y como la sociedad industrial se vio, digamos, inmersa totalmente en el petróleo como el líquido vital que garantizaría su expansión, su crecimiento y su posibilidad energética. Entonces, Gulbenkian y Ditterding van a ser socios durante mucho tiempo, porque realmente todos ellos especulan con fuentes que no existen. Las fuentes existen es en Rusia, y de ahí es en Bakú, y de ahí es donde se va a sacar. Entonces, Gulbenkian es armenio. Los armenios son un pueblo muy antiguo que ha sido igualmente repartido por los turcos y por los rusos según la expansión de cada imperio. Entonces hubo a principios de siglo una matanza generalizada de armenios, más de un millón de armenios fueron asesinados por los turcos a comienzos del siglo XX, y este es un odio bastante complicado el que ellos tienen. Entonces, del sufrimiento de su pueblo, de la circunstancia en la que él tiene que huir durante una de las matanzas que existió, viene una personalidad completamente desconfiada. Todo lo revisaba 5 veces, tenía equipos de médicos diferentes para que un equipo opinara una cosa y el otro contrastara el diagnóstico. Cuando compró una colección de monedas de oro, tenía varios verificadores. Cuando compró la colección de arte, tenía varios curadores para que pudieran contrastar los dictámenes. Era un personaje que no confiaba ni en su sombra. Ese, digamos, es uno de los rasgos que le va a quedar del principio de su tortuosa historia. Este hombre, digamos, de sus orígenes tortuosos, porque la historia de él va a ser finalmente una historia de buena vida, pero empieza un poco difícil. Él va a ser hijo de petróleo, mana de la tierra en el momento de la perforación. El resto del tiempo, el tipo va a estar hablando de una cosa donde nunca ha estado, que no conoce y no sabe. Digamos, sí sabe, pero se inventa. Él solamente ese día vio el petróleo. El resto del tiempo, a diferencia de todos los empresarios que hemos visto que han estado en contacto directo, físico, manual prácticamente con todos los negocios que han hecho, este va a negociar con puros papeles y va a ser digamos, un personaje que va a crear la ficción del petróleo con una astucia que lo va a volver realidad. Digamos, él se inventó un poco de cuentos y va uno a ver y le salieron, pero cuando se los inventó no sabía si eso estaba ahí o no estaba ahí. Entonces, este personaje va a entrar a formar parte del mundo del petróleo, va a especializarse en tecnología de petróleos, va a ser brillante académicamente, va a ser un personaje, un contador también metódico, y va a tener un sentido muy claro de las cifras, un sentido muy claro de la pues como contador que era, va a tener ese sentido, digamos, de lo que es el tratamiento de cifras en los negocios. Bueno, este personaje se va a asociar con Ditterding, y con Ditterding el de la Shell y el de la Dutch. Entonces la historia nos arranca en Titusville, en Pensilvania, nos arranca con el montaje de la Standard, con el Trust. Luego nos arranca con la manera como Ditterding va a unir las dos grandes petroleras que van a ser la Dutch y la Shell. Y este personaje, Gulbenkian, va a crear una especie de compañía ficticia que se va a llamar la Turkish Petroleum, o sea, la compañía petrolera de Turquía. Y con ella es que va a ser, digamos, a través de la compañía petrolera de Turquía, es que va a establecer una sociedad con Ditterding, el de la Shell y la Dutch. Y esa sociedad va a durar muchísimos años y va a ser muy productiva para ambos. Entonces empiezan a montar lo que va a ser el aparataje de la industria petrolera del Medio Oriente. Entonces, ¿cómo la empiezan a montar? Durante la Primera Guerra Mundial, la necesidad del petróleo empezó a convertirse en algo verdaderamente importante. Digamos, la Primera Guerra Mundial empieza a crear la conciencia de la necesidad energética que el petróleo suple. Esa conciencia que antes, durante toda la revolución industrial fue el carbón
el artífice, el vapor primero, el carbón después. Pues en la Primera Guerra Mundial se empiezan a dar cuenta que el petróleo lo van a necesitar para todo. Lo van a necesitar en tanto combustible de automóviles. Ya se empieza a ver y se empieza a perfilar que el mundo del futuro está en el petróleo. Inclusive había quienes decían que en la Segunda Guerra Mundial, que la próxima vez que hubiera una guerra, ellos no se iban a imaginar que eso pasa en el Medio Oriente, eso pasa en los Balcanes y eso pasa en África. Por eso es que no se pueden poner de acuerdo los límites de esos territorios y hay tantísima producción de conflictos. Cuando están en esta repartición del Medio Oriente, los negociadores desconocen el antiguo imperio turco otomano, porque nunca fueron parte de él. Entonces están los holandeses, están los ingleses, están los franceses, están sentados ahí, está Churchill, todo el mundo, y estaba Gulbenkian. Sí, porque Gulbenkian ese sí no se perdía, pues mejor dicho, la corrida de un catre. Donde quiera que estuvieran reunidos, ahí estaba Gulbenkian. Entonces Gulbenkian dice, bueno, ¿cuáles son los límites del imperio turco otomano? Pregunta Churchill. Gulbenkian saca su famoso lápiz rojo y dice, yo conozco los límites del antiguo imperio turco otomano porque yo era parte de eso. De todas maneras, con la inquinita que le producía que Turquía hubiera matado tantos armenios de su pueblo, dice, bueno, aquí tengo de todas maneras una oportunidad de desquite histórica única y feliz. Saca su lápiz rojo, señala en el mapa los límites del antiguo imperio turco otomano y dice, de lo que saquen de ahí, me dan el 5%. De todo el petróleo posible que haya en esa región, me dan el 5%. Desde ahí se conocerá ante la historia como el hombre del 5%. Una de las fortunas más grandes que va a haber, porque resulta que ahí sí, para sorpresa inclusive de Gulbenkian, no solamente había petróleo, sino muchísimo, mucho más de lo que nadie se puede imaginar. La mayor cantidad de petróleo del mundo estaba ahí, en Mesopotamia, en eso que se repartieron en la conferencia de San Remo, y él va a ser entonces el hombre del 5%. Entonces, ¿qué pasa? Él no es un petrolero en el sentido de ser un hombre de pozo, él no es un hombre, no es un industrial tampoco. Él lo que sabe es aprovechar las oportunidades y montarse sobre la cresta de la ola. Digamos, lo que él entendía era la capacidad que él tenía, era la capacidad de identificar los intereses de los demás para poder aprovecharse de ellos y la capacidad de negociar todo. Venderle a un lápiz a este hombre era un problema porque lo podía tener a euro mediodía y se lo sacaba a un cuarto del precio de lo que uno se había imaginado. Entonces, él está ahí en esa conferencia y su papel es precisamente aprovecharse del salto tecnológico que se está dando del carbón al petróleo y montarse en la cresta de la ola. Eso es lo que él va a hacer. Y eso lo hace en la conferencia de San Remo, donde da las indicaciones de lo que es el antiguo imperio turco otomano y pide el 5%. Entonces, después de eso, después de que se crea, se reparten todos estos pueblos, Bakú, recordemos, queda en una de las antiguas repúblicas de la ex Unión Soviética, que hoy se llama Azerbaiyán. O sea, siempre se ha llamado así, pero hoy es independiente. Azerbaiyán, Bakú es la capital de Azerbaiyán. Y por ahí pasan los enclaves petroleros más grandes, digamos, son los yacimientos grandísimos, son ahí. Entonces a él lo mandaron a Bakú. Y esa vez, cuando fue de vacaciones a Bakú, fue la única vez que estuvo cerca del petróleo, que vio un pozo, que le cayó encima el chorro del petróleo cuando emana de la tierra en el momento de la perforación. El resto del tiempo, el tipo va a estar hablando de una cosa donde nunca ha estado, que no conoce y no sabe. Digamos, sí sabe, pero se inventa. Él solamente ese día vio el petróleo. El resto del tiempo, a diferencia de todos los empresarios que hemos visto que han estado en contacto directo, físico, manual prácticamente con todos los negocios que han hecho, este va a negociar con puros papeles y va a ser digamos, un personaje que va a crear la ficción del petróleo con una astucia que lo va a volver realidad. Digamos, él se inventó un poco de cuentos y va uno a ver y le salieron. Pero cuando se los inventó no sabía si eso estaba ahí o no estaba ahí. Entonces, este personaje va a entrar a formar parte del mundo del petróleo,
va a especializarse en tecnología de petróleos, va a ser brillante académicamente, va a ser un personaje, un contador también metódico, y va a tener un sentido muy claro de las cifras, un sentido muy claro de la pues como contador que era, va a tener ese sentido, digamos, de lo que es el tratamiento de cifras en los negocios. Bueno, este personaje se va a asociar con Dieterding, y con Dieterding el de la Shell y el de la Dodge. Entonces la historia nos arranca en Titusville, en Pensilvania, nos arranca con el montaje de la Standard, con el Trust, luego nos arranca con la manera como Dieterding va a unir las dos grandes petroleras que van a ser la Dodge y la Shell, y este personaje, Gulbenkian, va a crear una especie de compañía ficticia que se va a llamar la Turkish Petroleum, o sea, la compañía petrolera de Turquía. Y con ella es que va a ser, digamos, a través de la compañía petrolera de Turquía, es que va a establecer una sociedad con Dieterding, el de la Shell y la Dodge. Y esa sociedad va a durar muchísimos años y va a ser muy productiva para ambos. Entonces empiezan a montar lo que va a ser el aparataje de la industria petrolera del Medio Oriente. Entonces, ¿cómo la empiezan a montar? Durante la Primera Guerra Mundial, la necesidad del petróleo empezó a convertirse en algo verdaderamente importante. Digamos, la Primera Guerra Mundial empieza a crear la conciencia, y es donde Gulbenkian logra convencer a los ingleses, a los franceses y a los holandeses de que dejen entrar a los Estados Unidos a la conferencia y que entren en el reparto. Entonces, quedan las cosas de esta manera. Palestina queda en manos de los ingleses. Siria y el Líbano quedan en manos de los franceses. Mesopotamia queda en manos de los ingleses. Pero entonces los Estados Unidos dicen, ¿y yo qué? ¿Y a mí qué me van a dar? Entonces dice, pero si verá. Entonces cogen un pedacito de un país que hoy se llama Irak. Y para complacer a los Estados Unidos, de acuerdo con lo dicho por Gulbenkian, que aconsejó que él debía estar ahí, le van a quitar a Irak un pedacito pequeñito que es la salida al Golfo Pérsico, que tiene un nombre bastante conocido. Ese pedacito se llama Kuwait, y esto sucede en 1920. Entonces, Kuwait surge como Estado a partir de una concesión a los intereses petroleros norteamericanos de parte de los intereses petroleros anglo-franceses y holandeses. Entonces se están repartiendo el mapa del Medio Oriente, por eso es que el mapa del Medio Oriente quedó tan supremamente arbitrario y loco. Entonces quedan unos paisotes así de grandes como la Arabia Saudita, que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, y unos paisitos pequeñitos como Qatar y Bahrein, que no caben ni en la Q. ¿Sí? Quedan unos estados en una desproporción que va a generar una gran cantidad de guerras por la manera tan arbitraria como se hizo. Estos países quedan hechos de una manera donde ni son los que están, ni están los que son. Entonces, por ejemplo, siendo Irán un país totalmente chiita, dentro de las divisiones que hay en el mundo musulmán entre los sunitas y los chiitas, ¿sí? Que los chiitas se reconocen como los descendientes de Fátima y Ali, la hija y el yerno del profeta, mientras que los sunitas se reconocen como descendientes de los 5 califas, que ante el asesinato de Fátima y Ali tomarían la vocería y la jefatura del Islam. Entonces hay quienes reconocen en los 5 califas la legítima descendencia, esos son los sunitas. Hay quienes reconocen y quienes reconocen solamente en Fátima y Ali la legítima descendencia y consideran que cualquier otra cosa es una usurpación, desconocen a los califas y desconocen cualquier texto diferente al Corán, diferente a los 114 versos escritos en el Corán. Esos son los chiitas. Los sunitas reconocen a los 5 califas y además reconocen unos versos adicionales que dicen que el profeta hizo, que se llama la Suna, por eso se llaman sunitas. Entonces, como los turcos otomanos se van a convertir al Islam y se van a volver sunitas, la base sunita va a ser la mayoría de estos pueblos han vivido, porque son muy antiguos, son contemporáneos de los caldeos y de los asirios. Si se hace por ahí, tocaría desmembrar a Irak, a Irán, a Siria y a Turquía. Y por eso es que en Turquía, hoy por hoy, el mayor delito que puede existir en la vida es el de separatismo. Y la acusación que tienen contra Abdallah Öcalan, el jefe de los kurdos, es la de querer separar una parte del territorio.
Eso es pena de muerte, el separatismo, por esto, porque ya los repartieron, ya se los dividieron, ya los despedazaron. Y si además hay separatismos, pues imagínense dónde quedan. Entonces, por eso, desde ahí viene el sufrimiento de los kurdos. Desde 1920 vienen luchando y cada uno de estos países donde quedaron convertidos en minoría se ha dedicado a maltratarlos y a usarlos en contra de los otros y los han masacrado y masacrado a lo largo de la historia. Y solamente hasta cuando se quiso desprestigiar políticamente a Hussein, quien tenía méritos suficientes para el desprestigio, se utilizó a los kurdos como punta de lanza para mostrar lo cruel que era. A los kurdos los han asesinado todos. Y por eso es que Öcalan funda el Partido Kurdo de los Trabajadores, que desata una ofensiva del 78 en adelante, terrible, contra todos aquellos por la creación del Estado del Kurdistán. Todo esto se forja alrededor del petróleo, por el petróleo, para el petróleo. Kurdistán queda justo en la zona donde más petróleo hay, razón por la cual no está ni pintado la idea de que exista un Estado kurdo. Y todo esto sucede con el hombre del 5% que tiene su lápiz rojo, que es el que les dice dónde está el Imperio Turco Otomano para que las petroleras entren a repartirse. Los Estados Unidos se lo va a repartir. Ya no existe la estándar tal como tal porque ya la ley antimonopolio la rompió en pedacitos. Entonces quedaba la Standard Jersey, que era una parte del antiguo estándar. Entonces dicen que para no darle a la estándar, ni a una parte de la estándar, la concesión en Mesopotamia, porque otra vez vuelve ya uno de estos archimonopolios, se va a crear una federación, digámoslo así, como un conglomerado de petroleras norteamericanas, que son las que van a estar representadas en los intereses del Medio Oriente. De esos conglomerados de empresas petroleras independientes es que van a salir personajes que más adelante estarán encarnados por JR en Dallas. Son como de ese tipo de tratos que se hicieron al atomizar el gran monopolio que la Standard Oil significó en su momento. Así es que se reparte en el Medio Oriente. Por eso es que una historia que a nosotros nos empezó en Titusville y que nos empezó en Holanda va a terminar armando los países de Arabia, de los pueblos del Medio Oriente, y va a terminar siendo el generador de la mayor cantidad de conflictos. Después de que Gulbenkian convenció a los ingleses, a los franceses, y si además hay separatismos, pues imagínense dónde quedan. Entonces, por eso, desde ahí viene el sufrimiento de los kurdos. Desde 1920 vienen luchando y cada uno de estos países donde quedaron convertidos en minoría se ha dedicado a maltratarlos y a usarlos en contra de los otros y los han masacrado y masacrado a lo largo de la historia. Y solamente hasta cuando se quiso desprestigiar políticamente a Hussein, quien tenía méritos suficientes para el desprestigio, se utilizó a los kurdos como punta de lanza para mostrar lo cruel que era. A los kurdos los han asesinado todos. Y por eso es que Öcalan funda el Partido Kurdo de los Trabajadores, que desata una ofensiva del 78 en adelante, terrible, contra todos aquellos por la creación del Estado del Kurdistán. Todo esto se forja alrededor del petróleo, por el petróleo, para el petróleo. Kurdistán queda justo en la zona donde más petróleo hay, razón por la cual no está ni pintado la idea de que exista un Estado kurdo. Y todo esto sucede con el hombre del 5% que tiene su lápiz rojo, que es el que les dice dónde está el Imperio Turco Otomano para que las petroleras entren a repartirse. Los Estados Unidos se lo va a repartir. Ya no existe la estándar tal como tal porque ya la ley antimonopolio la rompió en pedacitos. Entonces quedaba la Standard Jersey, que era una parte del antiguo estándar. Entonces dicen que para no darle a la estándar, ni a una parte de la estándar, la concesión en Mesopotamia, porque otra vez vuelve ya uno de estos archimonopolios, se va a crear una federación, digámoslo así, como un conglomerado de petroleras norteamericanas, que son las que van a estar representadas en los intereses del Medio Oriente. De esos conglomerados de empresas petroleras independientes es que van a salir personajes que más adelante estarán encarnados por JR en Dallas. Son como de ese tipo de tratos que se hicieron al atomizar el gran monopolio que la Standard Oil significó en su momento. Así es que se reparte en el Medio Oriente. Por eso es que una historia que a nosotros nos empezó en Titusville y que nos empezó en Holanda va a terminar armando los países de Arabia, de los pueblos del Medio Oriente, y va a terminar siendo el generador de la mayor cantidad de conflictos.
Después de que Gulbenkian convenció a los ingleses, a los franceses y a los holandeses de incluir a los norteamericanos en el reparto, después de que les dio el mapa del Medio Oriente, todos ellos, los ingleses, los franceses, los norteamericanos y los holandeses, se ponen de acuerdo para sacar a Gulbenkian del trato. Pero Gulbenkian, mejor dicho, ese sí de huevo no tenía, pero ni un pelo. Entonces Gulbenkian se dedica a negociar y tenía el don de la constancia. Él se podía sentar ahí y se sentó 5 años a negociar con ellos hasta que hizo valer su trato del 5%. Crece en lo que es lo fino de un regateo de bazar turco. Lo que llaman un bazar turco, digamos, en el sentido cultural en que se hace el estereotipo de los turcos, como negociantes, como personas que todo el tiempo piden rebaja, como personas que tienen una gran astucia en materia de compras y de ventas. Ese va a ser Gulbenkian. Entonces, esta escuela doméstica de regateo lo va a convertir en un negociador feroz. Es desconfiado, es negociador, y después vamos a ver que tiene una tercera característica, y es que es cañero. Además de esto, va a echar unos cañazos absolutamente increíbles, va a vender lo que no sabe si existe, va a afirmar lo que no sabe si hay, pero diciendo que sí, que todo eso está ahí. Entonces, este personaje es un avivato, un oportunista, es un sibarita, un hombre buena vida, que le va a gustar, digamos, le va a gustar la buena vida. Y es un personaje que está metido, digamos, es como una especie de timador, ¿no? Es una de esas personas que haría trampa en el juego, pues que sería capaz de blofear, por ejemplo. Él era capaz de blofear, era chicanero, era, digamos, un personaje carente de la austeridad que tenían los otros empresarios, de esa frugalidad que tenía Rockefeller, digamos, de ese gesto así adusto que tenía Rockefeller. Gulbenkian era un personaje muy desconfiado, inamovible, pero era también un tipo capaz de meterse en cualquier agujero, en cualquier negociación, y de una persistencia. Este hombre tenía el don de la constancia, entonces era capaz de buscar una cosa el tiempo que fuera posible hasta que la lograra. Era un negociador como una especie de mercachifle, como un negociador de pueblo, como un vendedor de pócimas, como un vendedor de alfombras voladoras, como haga de cuenta, como esos que llegan a vender esos líquidos, esas pócimas que son para todo, para el amor y para la tos. Ese era Gulbenkian. Y así, entre la caña y la rebaja, va a conseguir una de las fortunas más legendarias del siglo y va a instalar toda la parte de la industria petrolera del Medio Oriente, y va a ser uno de los artífices de la creación de los estados árabes modernos. Como este personaje va a tener unas implicaciones nunca vistas con esa personalidad tan supremamente escurridiza que va a tener. Entonces, este personaje es hijo de petroleros, y un día él quería estudiar física y el papá le dijo que no, que eso sí era un disparate académico. Lo mandó para Bakú. Bakú, recordemos, queda en una de las antiguas repúblicas de la ex Unión Soviética, que hoy se llama Azerbaiyán. O sea, siempre se ha llamado así, pero hoy es independiente. Rara. Era un negociador como una especie de mercachifle, como un negociador de pueblo, como un vendedor de pócimas, como un vendedor de alfombras voladoras, como haga de cuenta, como esos que llegan a vender esos líquidos, esas pócimas que son para todo, para el amor y para la tos. Ese era Gulbenkian. Y así, entre la caña y la rebaja, va a conseguir una de las fortunas más legendarias del siglo y va a instalar toda la parte de la industria petrolera del Medio Oriente, y va a ser uno de los artífices de la creación de los estados árabes modernos. Como este personaje va a tener unas implicaciones nunca vistas con esa personalidad tan supremamente escurridiza que va a tener. Entonces, este personaje es hijo de petroleros, y un día él quería estudiar física y el papá le dijo que no, que eso sí era un disparate académico. Lo mandó para Bakú. Bakú, recordemos, queda en una de las antiguas repúblicas de la ex Unión Soviética, que hoy se llama Azerbaiyán. O sea, siempre se ha llamado así, pero hoy es independiente. Azerbaiyán, Bakú es la capital de Azerbaiyán. Y por ahí pasan los enclaves petroleros más grandes, digamos, son los yacimientos grandísimos, son ahí. Entonces a él lo mandaron a Bakú. Y esa vez, cuando fue de vacaciones a Bakú,
Fue la única vez que estuvo cerca del petróleo, que vio un pozo, que le cayó encima el chorro del petróleo cuando emana de la tierra en el momento de la perforación. El resto del tiempo, el tipo va a estar hablando de una cosa donde nunca ha estado, que no conoce y no sabe. Digamos, sí sabe, pero se inventa. Él solamente ese día vio el petróleo. El resto del tiempo, a diferencia de todos los empresarios que hemos visto que han estado en contacto directo, físico, manual prácticamente con todos los negocios que han hecho, este va a negociar con puros papeles. Y va a ser, digamos, un personaje que va a crear la ficción del petróleo con una astucia que lo va a volver realidad. Digamos, él se inventó un poco de cuentos y va uno a ver y le salieron. Pero cuando se los inventó no sabía si eso estaba ahí o no estaba ahí. Entonces, este personaje va a entrar a formar parte del mundo del petróleo. Va a especializarse en tecnología de petróleos, va a ser brillante académicamente, va a ser un personaje, un contador también metódico, y va a tener un sentido muy claro de las cifras, un sentido muy claro de la pues como contador que era, va a tener ese sentido, digamos, de lo que es el tratamiento de cifras en los negocios. Bueno, este personaje se va a asociar con Dieterding, y con Dieterding el de la Shell y el de la Dodge. Entonces la historia nos arranca en Titusville, en Pensilvania, nos arranca con el montaje de la Standard, con el Trust, luego que tenía Rockefeller, digamos de ese gesto así adusto que tenía Rockefeller. Gulbenkian era un personaje muy desconfiado, inamovible, pero era también un tipo capaz de meterse en cualquier agujero, en cualquier negociación, y de una persistencia. Este hombre tenía el don de la constancia, entonces era capaz de buscar una cosa el tiempo que fuera posible hasta que la lograra. Era un negociador como una especie de mercachifle, como un negociador de pueblo, como un vendedor de pócimas, como un vendedor de alfombras voladoras, como haga de cuenta, como esos que llegan a vender esos líquidos, esas pócimas que son para todo, para el amor y para la tos. Ese era Gulbenkian. Y así, entre la caña y la rebaja, va a conseguir una de las fortunas más legendarias del siglo y va a instalar toda la parte de la industria petrolera del Medio Oriente y va a ser uno de los artífices de la creación de los estados árabes modernos. Como este personaje va a tener unas implicaciones nunca vistas con esa personalidad tan supremamente escurridiza que va a tener. Entonces, este personaje es hijo de petroleros y un día él quería estudiar física y el papá le dijo que no, que eso sí era un disparate académico. Lo mandó para Bakú. Bakú, recordemos, queda en una de las antiguas repúblicas de la ex Unión Soviética, que hoy se llama Azerbaiyán. O sea, siempre se ha llamado así, pero hoy es independiente. Azerbaiyán, Bakú es la capital de Azerbaiyán. Y por ahí pasan los enclaves petroleros más grandes, digamos, los yacimientos grandísimos son ahí. Entonces a él lo mandaron a Bakú. Y esa vez, cuando fue de vacaciones a Bakú, fue la única vez que estuvo cerca del petróleo, que vio un pozo, que le cayó encima el chorro del petróleo cuando emana de la tierra en el momento de la perforación. El resto del tiempo, el tipo va a estar hablando de una cosa donde nunca ha estado, que no conoce y no sabe. Digamos, sí sabe, pero se inventa. Él solamente ese día vio el petróleo. El resto del tiempo, a diferencia de todos los empresarios que hemos visto que han estado en contacto directo, físico, manual prácticamente con todos los negocios que han hecho, este va a negociar con puros papeles. Y va a ser, digamos, un personaje que va a crear la ficción del petróleo con una astucia que lo va a volver realidad. Digamos, él se inventó un poco de cuentos y va uno a ver y le salieron. Pero cuando se los inventó él no sabía si eso estaba ahí o no estaba ahí. Entonces, este personaje va a entrar a formar parte del mundo del petróleo, va a especializarse en tecnología de petróleos, va a ser brillante académicamente, va a ser un personaje, un contador también metódico, y va a tener un sentido muy claro de asociación y de una persistencia. Este hombre tenía el don de la constancia, entonces era capaz de buscar una cosa el tiempo que fuera posible hasta que la lograra.
Era un negociador como una especie de mercachifle, como un negociador de pueblo, como un vendedor de pócimas, como un vendedor de alfombras voladoras, como haga de cuenta, como esos que llegan a vender esos líquidos, esas pócimas que son para todo, para el amor y para la tos. Ese era Gulbenkian. Y así, entre la caña y la rebaja, va a conseguir una de las fortunas más legendarias del siglo y va a instalar toda la parte de la industria petrolera del Medio Oriente y va a ser uno de los artífices de la creación de los estados árabes modernos. Como este personaje va a tener unas implicaciones nunca vistas con esa personalidad tan supremamente escurridiza que va a tener. Entonces, este personaje es hijo de petroleros y un día él quería estudiar física y el papá le dijo que no, que eso sí era un disparate académico. Lo mandó para Bakú. Bakú, recordemos, queda en una de las antiguas repúblicas de la ex Unión Soviética, que hoy se llama Azerbaiyán. O sea, siempre se ha llamado así, pero hoy es independiente. Azerbaiyán, Bakú es la capital de Azerbaiyán. Y por ahí pasan los enclaves petroleros más grandes, digamos, son los yacimientos grandísimos, son ahí. Entonces a él lo mandaron a Bakú. Y esa vez, cuando fue de vacaciones a Bakú, fue la única vez que estuvo cerca del petróleo, que vio un pozo, que le cayó encima el chorro del petróleo cuando emana de la tierra en el momento de la perforación. El resto del tiempo, el tipo va a estar hablando de una cosa donde nunca ha estado, que no conoce y no sabe. Digamos, sí sabe, pero se inventa. Él solamente ese día vio el petróleo. El resto del tiempo, a diferencia de todos los empresarios que hemos visto que han estado en contacto directo, físico, manual prácticamente con todos los negocios que han hecho, este va a negociar con puros papeles y va a ser digamos, un personaje que va a crear la ficción del petróleo con una astucia que lo va a volver realidad. Digamos, él se inventó un poco de cuentos y va uno a ver y le salieron. Pero cuando se los inventó él no sabía si eso estaba ahí o no estaba ahí. Entonces, este personaje va a entrar a formar parte del mundo del petróleo, va a especializarse en tecnología de petróleos, va a ser brillante académicamente, va a ser un personaje, un contador también metódico, y va a tener un sentido muy claro de las cifras, un sentido muy claro de la pues como contador que era, va a tener ese sentido, digamos, de lo que es el tratamiento de cifras en los negocios. Bueno, este personaje se va a asociar con Dieterich, y con Dieterich, el del primero de Rusia, y luego se va a sacar más adelante de Mesopotamia. La tercera parte de este cuadro, de este triángulo del petróleo, de quienes montaron la industria, se encuentra en Turquía. Y es el personaje de hoy, es Carl Gustaf Gulbenkian. Gulbenkian, quien después sería conocido como el hombre del 5%, después contaremos por qué, ante la historia va a quedar así. Gulbenkian es la tercera parte de este triángulo que es la manera como se montó la industria petrolera y como la sociedad industrial se vio, digamos, inmersa totalmente en el petróleo como el líquido vital que garantizaría su expansión, su crecimiento y su posibilidad energética. Entonces, Gulbenkian y Dieterich van a ser socios durante mucho tiempo porque realmente todos ellos especulan con fuentes que no existen. Las fuentes existen es en Rusia y de ahí en Bakú, y de ahí es donde se va a sacar. Entonces, Gulbenkian es armenio. Los armenios son un pueblo muy antiguo que ha sido igualmente repartido por los turcos y por los rusos según la expansión de cada imperio. Entonces hubo a principios de siglo una matanza generalizada de armenios, más de un millón de armenios fueron asesinados por los turcos a comienzos del siglo XX, y este es un odio bastante complicado el que ellos tienen. Entonces, del sufrimiento de su pueblo, de la circunstancia en la que él tiene que huir durante una de las matanzas que existió, viene una personalidad completamente desconfiada. Todo lo revisaba 5 veces, tenía equipos de médicos diferentes para que un equipo opinara una cosa y el otro contrastara el diagnóstico. Cuando compró una colección de monedas de oro, tenía varios verificadores. Cuando compró la colección de arte, tenía varios curadores para que pudieran contrastar los dictámenes. Era un personaje que no confiaba ni en su sombra. Ese, digamos, es uno de los rasgos que le va a quedar del principio de su tortuosa historia.
Este hombre, digamos, de sus orígenes tortuosos, porque la historia de él va a ser finalmente una historia de buena vida, pero empieza un poco difícil. Él va a ser hijo de petroleros, sus padres eran petroleros, y él es digamos, él va a crecer en los bazares, y crecer en los bazares es lo que le va a dar todo el tiempo. Después él se va de Armenia, se va de Turquía, y luego ya cuando viene la época de la restauración y todo eso, él puede volver. Pero su infancia, su primera infancia va a transcurrir en Turquía. En Turquía él se la pasaba en los bazares, y entre los bazares aprendió a regatear. Él, toda su escuela empresarial la hizo mirando cómo la gente regateaba en los bazares, y su fundamento, digamos, como empresario es